Hey compadritos, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video del canal de su compa Osnar Online. El día de hoy les traigo un videazo respecto a un tutorial de cómo saber farmear Zen dentro del GMO. Como ustedes saben, GMO, pues el servidor oficial de Moonlight, es uno de los juegos más complicadísimos en términos de farmeo, requiere muchas horas y constancia, y de hecho muchas personas se rinden ni bien comienzan desde nivel 1 hasta el 200, 300 y lo sienten muy pesado, hasta incluso no saben cómo conseguir Zen, y pues es un gran dilema su aventura de jugar en GMO. Sin embargo, en este video te voy a enseñar cómo farmear correctamente moneditas Zen, que pues ustedes saben, el Zen es indispensable para reparar armaduras, moverse en mapas, hasta incluso puedes comprar joyas Jewel of Bless por 80 millones de Zen, más o menos por ahí está el valor. Así que compás, acompáñame que pues en este videazo vamos a estar hablando respecto a cómo saber farmear Zen dentro de GMO. Sin más preámbulos, comenzamos con el video. Bueno compás, lo que sí te sugiero es definitivamente saber configurar muchísimo tu Helper y tu Helper Plus. Más que todo tu Helper, si en el caso estás comenzando dentro del servidor de cualquiera, puede ser en Midgard, Helheim, donde tú quieras compás, tu personaje que va a estar agarrando el Zen y va a querer farmear Zen, es necesario que sepas configurar bien tu Helper. De hecho, tengo un videito por ahí en el canal de cómo saber configurar tu Helper, te va a ayudar muchísimo cómo hacerlo, pero en esta ocasión también vamos a saber configurar el Helper para poder farmear correctamente Zen. Recuerden que lo clásico de todo MMORPG, podría decirse, es que empecemos a agarrar a lo loco todos los ítems que están en el suelo y automáticamente venderlos en el NPC cualquiera, que pues te da un sencillo. Sin embargo, aquí en GMO, en especial cuando tú estás comenzando desde nivel 0, es imprescindible y de hecho muy necesario saber manejar bien tu inventario. Digo estas cosas de saber manejar bien tu inventario porque lamentablemente ya les comenté que sí, pues la mayoría que hace es agarrar ítems a lo loco, armaduras que ocupan 4 hasta 6 slots, y pues no aprovechas al máximo tu inventario. De tal manera, yo te sugiero que configures, como ya te dije, configures bien tu Helper, pero en esta ocasión yo voy a activar el segundo check, adquirir Selection Items, como pueden ver, y he activado todas las casillas. En el caso de que tú tengas varios personajes, trata de hacer esto, lo que te estoy mostrando ahora, en uno solo, en aquel personaje que simplemente está de mochila, un personaje que no mata rápido, que no bufea, que no, prácticamente está yendo como carga, pues, ¿no? Así que utilízalo, estos comandos, o bueno, esta forma de activar bien tu Helper para esa cuenta que está farmeando, en el caso de que pues estés yendo con varias cuentas, pues, ¿no? Sacarle provecho a uno solo que haga toda la tarea mientras el resto va matando y va bufeando. Así que compás, en esta ocasión yo estoy manejando solo una cuenta, así que con la Slayer, como es de nivel bajito, está empezando a matar a lo loco y por ahora no le he activado el Helper. Lo que sí les digo es que la forma correcta de farmear Zen es recolectando scrolls, orbs, y por ahí de vez en cuando algunos Ring of Lore que también los puedes subastar por Zen en el market, pues, ¿no? En el store. En esta ocasión, si ustedes se dan cuenta, ahí justo en mi Helper he puesto escrito ahí Orb, Scroll, Zinc y IMP. Así que compás, es muy necesario que pues acá por ejemplo acá por ejemplo pongo Horse, que es un cielo horse, esto también ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupe, y automáticamente se va a colocar en los ítems específicos para que pueda recolectar nuestro personaje. En esta ocasión de inicio yo siempre pongo Orb, Scrolls, Zinc y IMP, en el caso que ya vas al mapa de Devias, y pues sí, en Devias es donde cae bastantes ángeles, IMP y Unirian. También puedes poner ahí Unirian, si en el caso ya vas a Devias, pues, ¿no? Y también para que te pueda pues, el personaje automáticamente recoger. Una vez lo pones grabar, automáticamente tu personaje va a empezar a agarrar muchos scrolls y orbs. Recuerda que los scrolls, el valor de los scrolls va a depender del consumo de maná, de especialidad. Por el momento estoy agarrando todos los scrolls posibles. Tengan en cuenta que los scrolls tanto de Dark Lord como de Grow Lancer, el valor de cada scroll está costando casi 33.000 de Zen, hasta por ahí creo que he visto 150.000 de Zen. Lo cual compás, si ves scrolls de Dark Lords como también de Grow Lancer, créeme que es importantísimo que lo recojas porque sí es un buen Zen que están dando por vender esos scrolls.
De tal manera también algunos orbs también solamente te ocupan un slotcito en tu inventario, y lo cual también te va a estar ayudando bastante, compas. Literal, te va a estar ayudando bastante los scrolls, y pues más que todo los orbs también, aunque hay algunos orbs que sí cuestan muy barato. Pero lo necesario, creo que si te sale bastante scrolls de Dark Lords, como también por ejemplo de Hard Shearer, este es muy bueno, de Grow Lancer, este scroll van a pagar muy buen Zen. Y pues vamos a ver si nos cae alguno de Dark Lord. Vamos a dejarlo ahí, uno de Dark Lord, a ver por si acaso. Si sale de Dark Lord sería genial. Pero bueno, como les comentaba, es saber aprovechar bastante nuestro inventario. Y también de paso también va agarrando algunos Zen ahí en el piso que de los bichitos, pues, ¿no? En esta ocasión, como ya estoy en un nivel un poquito más alto, en level 77, como que el drop también puede bajar. Tengan en cuenta, compas, que en el spot que estoy es el mejor spot del mapa de Lorencia, y que de hecho hay muchas cuentas que se quedan aquí hasta tranquilamente el level 200. Hasta he visto cuentas de nivel 300 farmeando en este mapa, y es porque justo en esta ubicación que estoy, en el de Lorencia, en el coordenada 120-208, es donde cae bastante Jewel of Chaos, como también en algunas ocasiones Jewel of Life, y también Jewel of Life creo que ya no cae, creo que se ha actualizado un poco, y también bastantes armas Excellent, pero obviamente de nivel bajo, aunque por ahí he visto también que cae bastante Chris Excellent, también vale muchísimo dentro del juego. Ve a revisar el store, que de verdad vale mucho. Por ejemplo, me acaba de salir otro Hard Shear Strike, que también vale muchísimo. Ahorita esperemos que nos salga uno de Dark Lord, así que esto va a tomar algo de tiempo para mostrarte cuánto de Zen podemos generar tan solo farmeando en 10 minutos, 15 minutos. Lo normal sería dejarlo farmear aquí hasta media hora, por el mismo hecho de que pues el bufo de la elfa de la entrada solamente dura media hora, y es probable que tu personaje, que está en nivel por ahí 20 a 25 hasta el level 50, puede ser que muera en este spot, porque sí, los Skeletors en esos niveles te pueden matar, y si no tienes el bufo de la elfa, pues lamentablemente vas a desaprovechar muchísimo el spot. Hasta incluso puede venir otro personaje y te puede quitar este spot. Así que, compás, solamente vendiendo los mejores scrolls que dan buen Zen serían los de Grow Lancer y los de Dark Lord. Por ahí algunos scrolls básicos también de Dark Wizard, del White Wizard también puede ser. Algunos orbsitos también te pueden dar un poco de Zen, entre 3000, 4000 de Zen. Pero tengan en cuenta, de los que valen más, ya saben que es de Dark Lord y de Grow Lancer. Por ahora no me está saliendo nada. Y vamos a agarrar de paso también otras armaduras. Por ejemplo, esta arma, este bone. Vamos a agarrarlo para mostrarles un ejemplo, pues, ¿no? Ahí que va matando un poco de bichitos. Va matando un poco más. Esperemos a ver si sale un scrollcito de Dark Lord. Eso es lo que estoy esperando bastante, porque los de Dark Lord valen muchísimo, pues, ¿no? Ahí va matando un poco más de Skeletors. Un poquito que está lento la salida, es normal, porque este spotcito también es bueno. Bueno, ahora sí, vamos al mapa de Lorencia, porque sí, esto va a tomar un poco de tiempo, pero para darte el ejemplo, pues, ¿no? Vamos al herrero y vamos a sacar nuestros cálculos. Si ustedes se dan cuenta, en tan solo 2 armaduras que he agarrado ocupan 4 slots. Quieren decir que ocupan prácticamente 2 scrolls que una armadura normal, pues, ¿no? Imagínate si es uno de 6 casillas. Mira, el valor de esta armadura es tan solo de 470 de Zen. Al igual estos pantalones 3500 de Zen. No es mucho que digamos. Así que se lo vendemos. Te ocupa mucho inventario y el Zen no es tanto que digamos. A diferencia de, pues, por ejemplo, un orb que tan solo te ocupa una casilla, pues lo puedes vender a 1000 de Zen. Puedes vender, por ejemplo, el Inertial que te cayó de Slayer a 3300 de Zen. Imagínate tener 4 de Inertial, ya está sacando un aproximado de 12.000 por ahí, 12.000 hasta 17.000 de Zen en tan solo unas 4 casillas, que equivale a un ítem cualquiera random del suelo, pues, ¿no? Al igual los scrolls están costando 1000 de Zen, por acá otros 5500 de Zen, el de White Wizard, imagínate, ¿no? 5600 de Zen. Y así con Paz, por ejemplo, 5600 tan solo con 2 casillas está sacando, bueno, por ejemplo, el Weaver sí está costando casi nada. Por ejemplo, el Lighting cuesta 1000 de Zen, por acá 5600 de Zen, está valiendo muchísimo los scrolls de White Wizard. También, al igual otro, esto viene a ser de una Lemuria, también 5600 de Zen, y 3600 un Meteoric, pues, ¿no? Y así, compás, ahora vamos con los de Grow Lancer, cuánto están valiendo.
Por ejemplo, como les decía, las de Grow Lancer valen muchísimo más porque están costando 33.000 de Zen, 33.300 de Zen, lo cual está buenísimo para alguien que está comenzando desde nivel 2, nivel 5, es mucha ayuda. Y miren, con todo vendiendo solo scrolls, ya llegué a la suma de casi 200.000 de Zen. Y eso ya es bastante para una cuenta inicial, compas. Y esto sería el truco, pues una vez que hayas vendido o llenado todo tu inventario, recuerden que hay que saber aprovechar mucho el inventario en niveles bajos para poder farmear lo más que se pueda. Recuerda también que el bufo de la elfa solamente dura 30 minutos, solamente está durando 30 minutos, así que saca más o menos tu cálculo. Cada media hora vienes aquí a reposicionarte, venderte los ítems, y esta es la forma correcta en que uno debe saber farmear su Zen, pues, ¿no? En esta ocasión está bonito este spot porque, uy, mira, justo acaba de salir de Dark Lord, me acaba de salir uno de Dark Lord que está muy bonito y lo vamos a ir a Lorencia para ver cuánto es el valor de este scrollcito. Creo que está igual que el de Grow Lancer, así que vamos a revisar cuánto paga el NPC, por ejemplo, de la taberna nomás. Vamos al de la taberna, cuánto paga el NPC de la taberna por este scroll. Está pagando 38.000 de Zen, entonces no está nada mal, un poquito más que la de la Grow Lancer. Pero ahí ya, compas, recuperamos bastante, literal. Estamos hablando de sumas importantísimos que pues para aquellos que son de nivel bajo les va a ayudar bastante. Y pues ahora sí me quedaría tranquilamente en este spot. Recuerda que vas vendiendo cada media hora y obviamente reposicionando tu bufo de la elfa. Al igual sería algo similar sería con el mapa de Devias 3. Pues en el mapa de Devias 3 también ya empezamos a generar mucho mejor Zen. El drop cae constantemente mayor a los de Skeletors. Hasta incluso puedes conseguir IMPs. He visto en el market, por ejemplo, cuánto están vendiendo los IMP. Y a continuación ahorita les voy a mostrar. Pero vamos a llegar al mejor spotcito de Devias, que sería en la parte de arriba superior. Acá hay algunos Yetis, qué raro, no veo que están farmeando Yetis, porque Yetis son los que dropean bastante Unirians y dropean bastante IMP. Ahorita lo vamos a ver, compás. Vamos a ver un poquito. Por ejemplo, acá hay una Summoner y un Maguito, y acá están, farmeando de lo más rico. Este Scroll Critical Damage también vale bastante. Este Soul Barrier, miren, compás, están botando Soul Barriers en este mapa. No sabía que los Soul Barrier podías conseguirlo en Devias. Esto es algo nuevo para mí. Y pues bueno, ya tenemos un Critical de Dark Lord. Esto debe valer bastante en el market también, Y bueno, este mapa, lo que sí les comento es farmen bastante IMP y lo pueden vender en el store. Por ejemplo, en el store, vamos a buscar por ahí IMP. ¿Cuánto está valiendo IMP? Mayormente lo venden en Zen. Por ejemplo, tan solo consiguiendo 5 IMPs los puedes vender en 20 millones de Zen, lo cual para mí es bastante. Yo no pagaría 20 millones de Zen. Pero por ahí, por ejemplo, IMP, vamos a buscar IMPs, hasta incluso venden por un Jewel of Soul. Por ejemplo, este IMP, tan solo farmeando IMPs aquí en Devias 3, vendes 5 IMPs a 20 millones de Zen. Imagínate, compas. Así que ya saben, este es otro secretito que les puedo decir para aquellas personas que están comenzando su aventura aquí en el GMO niveles bajitos. ¿Ven? Por ejemplo, ahí me botó un IMP. Solamente júntate 5 y ya los puedes marketear, obviamente usando otra cuenta. Ahora sí, compas, vamos con el segundo, con el nivel ya intermedio de farmeo. Esta parte ha sido exclusivamente para aquellos que están comenzando su aventura en GMO. Ahora sí, vamos con la parte intermedia de farmeo. A ver, la parte ya un poquito más avanzada de cómo farmear Zen dentro del GMO. Así que vamos con mi otro personaje. Bueno, comparitos, ahora sí me encuentro ya con mi segundo personaje, que sería una Runcita Wizard. Esta Runcita Wizard y esta parte del video sí ya es algo intermedio. Es necesario varias cositas, más que todo si en el caso has jugado Speed Server, fácil vas a tener unas alas 2.5, vas a tener mucha facilidad para poder farmear en mapas mucho más altos de Acheron. En esta ocasión, esta Runcita Wizard lo saqué de un Speed Server, pero sin embargo he estado leveleándola en feria con otras cuentas mulos, y pues actualmente en feria he podido conseguir un set completo de un set Dark Angel, pues no, pero es excelente, compas.
Al igual algunas armas excelente, algunos pendientes que también me las jugué en el MOS. Y pues bueno, también su pentagramita desbloqueada, algo bien básico, más 0. En esta ocasión sí me voy a enfocar a la gente ya que sabe moverse un poco en GMO. Tengan en cuenta que este set que estoy manejando es plenamente de Zen, pues no, por ejemplo tengo un escudo que tiene un porcentaje de 30% más de obtenido de Zen, al igual que el pechito un 42%, por ahí algunas cositas más. Me gustaría conseguirme unas guantes, un pantalón, un set completo de porcentaje de Zen sería lo mejor, lo más correcto, y unas alitas Bone de 2.5 que pues bueno, hace bien su función para hacer una cuenta farmera, pues no. En esta ocasión pues mi Run Wizard ahorita lo he vaciado un poco el inventario, porque aquí en el helper, más que todo en la pestaña de obtener, sí va a ser necesario que configures lo que te voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, los later. Los later serían los Later es para entrar a los eventos Next Dimension, que también puedes sacar un poco de bolts, como también moneditas root. Y al igual también tenemos el ítem Raven, que vendría a ser el Soul of Raven, para poder crear los cuervos. Pues no, el Dark Lord tiene su cuervito, ya no sé si se acuerdan, pero pues actualmente nadie saca cuervo, perdón, y lo utilizan mayormente para farmeo de Zen. Pues no, cada valor de este seal está alrededor de 2 millones hasta 3 millones de Zen. No recuerdo mucho, pero está por ahí el valorcito. Al igual los Game Store, en algunas ocasiones Website se pone de buenas y también habilitan el farmeo de Game Stone. Al igual, bueno, Ribbon ya es un tema de evento de Navidad que ya pasó, que lo tengo por ahí. Y en especial el Horse, pues no, el Seal of Horse para el Dark Horse, para poder crear caballito de Dark Lord. Este seal, esta botellita está costando muy buen Zen, casi 8 millones de Zen aproximadamente. Imagínate farmear todas esas botellitas en tu inventario, puedes sacar alrededor de casi por ahí tranquilamente puedes sacar entre 90 millones de Zen hasta 100 millones de Zen. Entonces vale muchísimo el farmeo de esas botellitas, simplemente dejando tu mulito donde debe ser, pues no. Y obviamente también trata de conseguirle pendientes como también rings con porcentaje de obtener más Zen. Imagínate si ahora mismo estoy en este mapa bajito, está farmeando simplemente agarrando Zen y se duplica, se triplica dependiendo del porcentaje de Zen que tengas en tu armadura. Recuerda que las cuentas farmeras de Zen no es necesario, y es más, trata de no subirles más 7, más 8, más 9 o más 11, o trata de que tu set de farmeo esté en más 0 y no le pongas los Jewel of Life. Y que por cierto vamos a hablar también de los Jewel of Life. Los Jewel of Life también están valiendo muchísimo en el NPC, y que de hecho el valor de cada uno de ellos es casi de 5 millones de Zen, lo cual es muchísimo. Y si tú eres una cuenta intermedio, si te das cuenta, los Jewel of Life en estos momentos no son tan importantes que digamos, salvo si vas a subir algunos ítems en específicos. Pero sin embargo siento que si tú por ahí estás muy necesitado de Zen, vendiendo tan solo un Jewel of Life ya estás asegurado 5 millones de Zen. Y esto sería la parte intermedia para gente que ya está empezando a agarrarle onda al juego. También puedes poner la pestaña aquí, ponerlo Crest, agregar el Crest, que viene a ser este pequeño boleto para poder crear las alas nivel 2 de Dark Lord, del Grow Lancer, como también del Rage Fighter. Por ahí también se puede crear capita de nivel 2 de del Kundu Metris, pues no, todos los personajes que usan capa, así que los Crest también cae bastante en este tipo de mapas, pues no, pero no dan tanto Zen como si fueran las botellitas de cuervos, como también de caballito, pues no. Y esto sería la forma correcta, compás, de saber farmear Zen en este mapa intermedio. Ahora sí, vamos a otra cuenta que es un poquito ya mucho más avanzado, compás, así que vamos con mi tercera cuenta farmera. Bueno, compás, ahora sí, acá me encuentro con dos personajes que serían mi Lemuria y mi Kundu Metris, pues no. En esta ocasión me encuentro en el mapa de Nards. Tranquilamente podría irme ahora por el evento de reducción de vida que estamos teniendo en estos días. Podría irme a feria, pero sin embargo hay unos tips que sí debo mencionarte en esta ocasión. Mira, la idea de saber farmear Zen también depende de la habilidad de tu personaje en cuestión de segundos cuánto está matando, pues no. Y lo puedes ver tranquilamente en el cuadro de Instant Hunting Log.
ahí vas calculando cada segundo cuánto va matando, cuándo va sacando de experiencia. Lo importante es que tu personaje mate lo más rápido posible, pues por obvias razones de que caiga más Zen, caiga más ítem excelente. Y en esta ocasión preferí quedarme en el mapa de Nars, y incluso este es el mejor spot, el hot spot de Nars, que pues aquí cae ya partes de Blood Angel. Hasta incluso si tengo la buena suerte, por ahí me puede caer unas botitas Blood Angel, que pues obviamente para completar el set Blood Angel Ancient, o por ahí unos guantecitos si en el caso es un BK. Entonces, compas, eso también hay que saberlo aprovechar. Miren, en esta ocasión hice la misma función que con mi Run Wizard. Aquí puse en la pestaña obtener, he puesto Elena Later, Horse, Jewels, como también Mithril. En esta ocasión Mithril y Jewel viene a ser el pentagrama Jewel of Thorful, que esto también tiene un buen valor en el market, en el store. Como también los Mithril, por ahí me están valiendo, si vendo un Mithril completo, por ahí me están dando casi 3 millones de Zen, por ahí, ¿no? 3 milloncitos. Al igual, por ejemplo, ya en esta cuentita sí he recogido los Dark Spirit y los Soul of Dark Horse, pues, ¿no? Para poder crear caballito y cuervito de Dark Lord. Entonces voy a un ratito a Lorencia, porque sí, está farmeando muy bien. Y miren, ha sacado muy buenas cosas. Recuerden que los hotspot, y de hecho tengo un videito ahí de dónde están los mejores spots en cada mapa para farmear joyas, zen, ítem, excelente. No se preocupen que ahí voy a estar en el videito voy a dejar ahí agendado, pues, ¿no? Para que lo puedan ver. Vamos a ir un rato a Lorencia para que vean cuánto es el valor de estas botellitas. Porque como les mencioné con la Roundcita Wizard, imagínate que tenemos un full trade de estas botellitas. ¿Cuánto estaríamos ganando? Ahorita, por ejemplo, mi personaje Kundun está con 9 millones de Zen. Si vendo tan solo estas 5 botellitas, miren, el de cuervo me están dando solo con 1.500 millones de Zen. 1.500.000 de Zen por ahí, ¿no? Lo vendo y ya estoy recuperando un poco. Ahora vamos con los del Horse. Y están valiendo 3 millones de Zen. Siento que han reducido un poquito el Zen, o no me acordaba. Pero ya de por sí es bastante, 1,5 millones de Zen, como también 3 millones de Zen tan solo con los Dark Horse. Y estos Horse caen bastante en los mapas elementales a partir del mapa de Devender, compas. En Acheron Devender caen muchísimo estas botellitas. Vamos a recuperar al toque Zen. Vamos a vender este más, este de aquí también. Y voilà, señor francés, de lo que teníamos 9 millones de Zen, ahora tenemos 22 millones de Zen. Y sin contar de que también podemos hacer lo siguiente. Podemos vender algunos Jewel of Life que no nos sirve. Por ejemplo, vamos a vender unos 4 Jewel of Life y nos están dando 5 millones por cada uno de estos. Pues no, 5 millones, 5 millones y 5 millones. Automáticamente ya tenemos casi ya tenemos casi 50 millones de Zen. O sea, tan solo vendiendo botellitas, vendiendo los Jewel of Life que no necesitamos. Hemos recuperado rapidísimo el Zen. Y así sería la forma correcta también de generar bastante monedita de Zen. Y eso que lo estamos haciendo al instante, no le estamos dando tiempo de farmeo como debe ser. Lo normal de que te caiga estas botellas de caballos, como también la botellita del cuervo, y al igual los Jewel of Life, pueden tomarte entre 3 horas hasta incluso 5 horas por ahí, dependiendo. O pues si te das con buena suerte, incluso se demora 1 hora, 3 horas, media hora. Es un poco cuestión de la suerte, diría yo. Así que bueno, eso sería el consejo que te puedo decir en cuentas intermedias de farmeo. Ahora sí, vamos ya a una cuenta de nivel avanzado. ¿Cómo se farmea ya en cuentas de nivel avanzado? Que ya acá empieza la cosa muy distinta, pues, ¿no? Así que vamos con mi cuenta principal. Bueno, compas, como última parte estamos con farmeo de Zen para niveles mucho más altos, personajes top. A partir de aquí ya obviamente sí o sí necesitas un buen equipo. No te pido que tengas unas alas cuartas como tiene mi personaje, pero al menos unas alas nivel 3, al menos más 11, más 13, como también un set apropiado. Creo que tranquilamente con un set Dark Angel y unas armas Dark Angel puedes farmear tranquilamente en este mapa, pues, ¿no? En esta ocasión te recomiendo que tengas también un set excelente, un Holy Angel al menos, con la opción de aumento de Zen, que sería lo apropiado, ya que estos bichitos normalmente te dropean de Zen 30.000 de Zen, por ahí unos 50.000 de Zen. Y Deep Dungeon 2 es el mapa que la gran mayoría de personajes altos se queda, pues, ¿no? Por el mismo hecho de que hay muy buen farmeo de Zen, de joyas,
muy buen farmeo de mithrils, como también de ciertas cositas, más que todo de joyas. Este mapa de Deep Dungeon 2, definitivamente muchas personas se quedan estancadas aquí. No tanto por la experiencia, sino por el tipo de farmeo y las ganancias que se consiguen en este mapa. Como tú puedes ver, ahí estos bichos están botando constantemente 30.000 hasta 25.000 de Zen por ahí. Y también en esta ocasión yo he configurado también mi helper para recolectar varias cositas. Por ejemplo, en este caso por ahí he puesto también el Horse, el Raven, el Elena también, el Gemstone a veces, unos Neck, unos Letter, como los Condo. Bueno, esto sí es para Barracks, para farmear alas, para materiales de alas nivel 3. Pero también he puesto Knuckle Lucky, que también pueden botar algunos pendientes con Socket, que sí estarían buenísimo en este mapa. Así que compás, yo te recomiendo que pues este mapita te vengas con un set Holy Angel con opción, con porcentaje de más de Zen. Imagínate aquí, sí, teniendo un set Awakening que está más 11, más 7 por ahí y unos Blue, estoy matando tranquilo, sí, pero no estoy farmeando muy buen Zen que digamos. Sin embargo, si yo lo dejo aquí un día completo, tranquilamente me puede sacar casi por ahí, tranquilamente 300 millones de Zen hasta 450 millones de Zen tranquilamente. Sin contar que puedo seguir vendiendo los Soul of Dark Horse. Hace como una horita lo dejé farmeando esta cuenta y ya me pude conseguir los Dark Horser, que esto también valen 3 millones. Imagínate tener un full trade de estos Dark Horser, más lo que he farmeado aquí, podría sacar un alrededor de 800 millones de Zen por ahí, ¿no? 800 millones tranquilamente, dedicados exclusivamente al farmeo de Zen, y por ahí también algunas joyitas. Y también me cae, en este mapa cae bastantes Jewel of Bless como Life y Soul, pues, ¿no? Por ahí también las Creation. Y pues bueno, sería la cuestión de estar testeando cada Deep Dungeon, cómo te va tu suerte y la armadura que tengas. Y también es muy importante si matas rápido en estos mapas. De nada sirve tener un buen set completo con porcentaje de Zen si no vas a matar rápido. Entonces el farmeo de Zen va a ser lento. Preferible irse a un mapa donde puedas matar más rápido. En esta ocasión podría ser Nyx o Old Keto Tomb. Y bueno, comparitos, esto sería todo sobre el videito del farmeo de Zen. Hemos visto desde nivel principiante hasta nivel avanzado. Recuerden que pues si tienes alguna sugerencia, comentario o actualización que quieras añadir o acotar en el video, estaré gustoso de que escribas por favor en la caja de comentarios, que eso ayuda muchísimo a la comunidad de Mu Online en GMO. Así que por mi parte esto ha sido todo, espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte para ver más videos, así como también déjame el sabrosito like, que créeme que me ayuda mucho. Por mi parte esto ha sido todo, nos vemos, chao.